Con este video daremos comienzo a una serie de charlas en las que explicaremos un poquito las filminas que ustedes ya tienen subidas al campus y nos apoyaremos en el apunte que también tienen subido. No son clases, sino un apoyo al material didáctico ya subido al campus. Bien, introducción a la hidráulica, ¿sí? Y objetivos. Con eso vamos a empezar. Muy bien. La hidráulica. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la hidráulica de circuitos de alta potencia, de manejo de fuerza y potencia. No a la hidráulica en general. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son, por un lado, mantenernos al tanto del funcionamiento de estos sistemas, tratar de comprenderlo, comprender sus conceptos principales para poder accionar sobre ellos y además ver el tema de la simbología para poder entender también estos sistemas viendo algún plano. La física, para hacer un resumen de lo ya visto, primero los conceptos un poquito teóricos y físicos para poder entender después el funcionamiento de estos sistemas. La mecánica de los fluidos, o sea, el estudio de los fluidos, lo podemos dividir en lo que es la hidroestática, la estática, los fluidos quietos, en los cuales nosotros nos vamos a basar en el principio de Pascal, ahora lo vamos a ver, y la dinámica de fluidos, cuando los fluidos ya están en movimiento. En este caso, en la dinámica vamos a tener la neumática, ¿sí? O sea, los gases que son compresibles, fluidos compresibles, gases, y por otro lado la hidrodinámica, o sea, el estudio de los sistemas hídricos, en nuestro caso específico la oleohidráulica, o sea, las que son a base de fluido aceite, ¿sí? Bien, en los fundamentos físicos básicos, son cosas que ustedes ya saben, es para recordar. Especialmente tenemos el tema de fuerza y presión. Fuerza es todo ente que, aplicándoselo a una masa, podemos obtener un movimiento, una aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa fuerza puede ser de contacto, yo empujo con mi dedo y muevo este elemento, pero también una fuerza es no de contacto. Imagínense la fuerza de atracción gravitatoria o la fuerza de un imán. Un imán mueve a otro imán sin contacto, no se están tocando. De cualquier manera cumple con la definición. ¿Por qué? Porque estoy acelerando una masa. Todo es lo que acelera una masa, entonces es una fuerza. ¿Y qué es una presión? Una presión es algo muy importante cuando hablamos de fluidos, porque los fluidos no podemos darle fuerza. Yo no puedo empujar el agua, es fluida, no me va a recibir una fuerza directamente. Se la puedo aplicar a través de una presión, a través de un émbolo, a través de una superficie. Entonces la presión se define de esa manera, ¿sí? Fuerza aplicada en una superficie, lo que dice acá. Obviamente hay distintas magnitudes que van a medir esas fuerzas y esas presiones, depende de las magnitudes de las masas, de las aceleraciones, como las llamemos, y las superficies. Después vamos a hablar un poquito de eso. Otro concepto que quería ver es el del caudal. Caudal, ¿a qué llamamos caudal? Bueno, es una cantidad de volumen de líquido que se está desplazando en un cierto tiempo. Por ejemplo, un río, tantos metros cúbicos por segundo o cada tantos litros por minuto. A eso le llamamos caudal. Superficie por espacio sobre tiempo. Caudal. También tenemos otra forma de ver el caudal, que es superficie
o sea, área por velocidad. Si yo tengo un tubo y puedo calcular el área del tubo, la sección del tubo, ¿sí?, y lo multiplico por la velocidad del líquido, también estoy obteniendo caudal. Son dos maneras de verlo. Por otro lado, tenemos la potencia hidráulica. Potencia hidráulica. Ahora, en un ratito vamos a ver de qué se trata. Potencia hidráulica, acuérdense, es el caudal por la presión. Presión y caudal visto de una manera es lo que denominamos potencia hidráulica. Bien, el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que todo líquido contenido en un recipiente que no se puede, indeformable, que no se puede deformar, rígido, y al cual yo le aplico una fuerza, en realidad una presión, porque es una fuerza a través de una superficie, un émbolo exterior, una fuerza exterior, se va a crear una presión interna de ese líquido, ¿sí?, que va a ser igual, obviamente, a la fuerza sobre el área en la cual está aplicada. La particularidad es que esa presión que se da dentro de ese recipiente es exactamente igual en cualquier lugar del recipiente, rígido, y si yo lo tomo de esta manera, ¿sí?, con un vaso comunicante, con una manguera ahí en el medio, indeformable o casi indeformable, yo voy a obtener la misma presión en uno de los recipientes que en el otro recipiente. Y eso es muy importante para el funcionamiento de todo sistema hidráulico, Por ejemplo, en una prensa hidráulica, es la aplicación de lo que acabamos de ver, ¿sí? Yo tengo una fuerza por una superficie del lado izquierdo menor y tengo una superficie mayor, pero la presión es la misma. O sea que fuerza sobre superficie es igual a fuerza sobre superficie, porque las presiones son iguales. Eso entonces me da una proporcionalidad entre la entrada de fuerza del lado izquierdo, por ejemplo, y la salida del lado derecho, ¿sí? Si yo hago esa proporcionalidad, puedo aumentar muchísimo las fuerzas. Es una de las grandes ventajas de estos sistemas, ¿sí? La aplicación de esto está explicada acá, hasta en las fórmulas en las cuales uno, por proporcionalidad de la matemática, podemos hallar cualquiera de estas variables teniendo las otras tres. La aplicación acá es inmediata, ¿sí? Yo puedo subir un auto, por ejemplo, en un crique hidráulico, o puedo utilizar un expansor o cualquier aparato de estos, haciendo una pequeña fuerza para poder realizar del otro lado del sistema una fuerza mucho más grande. Esta es la aplicación básica de los principios físicos que ya vimos en la primera materia de hidráulica, y que, si no se acuerdan mucho, repasen y está a su alcance la información en el campus. Algunas cositas a tener en cuenta sobre lo que acabamos de ver. Primero, las fuerzas son directamente proporcionales a las superficies, es una proporcionalidad, lo vemos en la fórmula matemática. Pero a su vez, la presión está siempre en relación con la fuerza y el área, o sea, con la carga a la cual tiene que levantar. ¿Qué quiero decir? Volviendo un poquito para atrás. Si yo no tengo carga, si yo no estoy subiendo ningún auto, no tengo carga, no tengo fuerza aplicada sobre esa parte de la prensa o del crique, no tengo presión interna, porque si la fuerza es cero, la presión es cero. Eso quiere decir que yo estaría haciendo acá fuerza nula. Muevo, pero sin hacer fuerza. Claro, no tengo carga. Por otro lado, entendiendo esto, la presión aumenta hasta vencer la fuerza, no más allá, ¿sí? O sea, la presión es siempre la fuerza sobre el área. Si en vez de estar subiendo un camión de 2 toneladas, estoy subiendo un auto de 500 kilos, la presión va a ser 500 kilos dividido el área, no la fuerza máxima que yo puedo hacer. ¿Está claro? Esto es importante porque lo vamos a ver más adelante en algunos temas de sistemas hidráulicos. Y la última, que está anotada acá, que la carga solo se puede levantar si yo del otro lado,
y yo del otro lado puedo hacer la fuerza necesaria, o sea, llegar a la presión desde el sistema bombeo, que sería llegar a la presión necesaria que para multiplicarla por el área me dé la fuerza que yo quiero hacer. Son algunas limitaciones de estos sistemas. Bien, también a tener en cuenta, fíjense las limitaciones de este sistema a través de los espacios a mover. Como el volumen de agua que yo paso desde este sector a este otro sector tiene que ser el mismo, obviamente, ¿sí? Para levantar acá un gran volumen, yo acá tengo que hacer un movimiento muy grande vertical. Eso es una gran limitación, ¿sí? Si yo tengo una diferencia de área muy grande, una muy finita y otra muy ancha, para poder levantar acá 1 centímetro, acá lo voy a tener que mover 1 metro, por ejemplo, y se hace impracticable. Esta es la aplicación numérica de lo que acabamos de ver, ya tomando algunos valores reales. Si yo hiciera una fuerza de 70 kilos acá y tengo un área de 10 centímetros cuadrados, y acá tengo un área de 20 centímetros cuadrados, obviamente la fuerza que puedo hacer es de 140 kilos. ¿Por qué? Y porque es el doble, es proporcional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué presión voy a tener? Y bueno, la presión es la misma en cualquiera de los dos. 70 kilos dividido 10 centímetros cuadrados son obviamente 7 kilos por centímetro cuadrado. La misma que vamos a tener dividiendo 140 por 20. Son cosas físicas y matemáticas bastante simples. Y pasar de la teoría a la práctica es realmente muy simple. Si a esto que estamos hablando nosotros le colocamos una bomba, ya una bomba real de algún sistema de hidráulica, esa bomba me va a dar una presión, ¿sí? Esa presión colocada en el sistema va a ser la que va a hacer mover el actuador en función de la presión por el área. La presión por el área me va a dar, despejando la fórmula obviamente, me va a dar la fuerza máxima que yo puedo realizar. Ahora bien, volviendo a la realidad, si yo acá no tengo carga, ¿sí? Acá no voy a tener presión, aunque la bomba me la esté dando. Voy a tener presión realmente acá cuando llegue al tope el actuador. Esto lo vamos a ver ya después cuando cotejemos sobre los sistemas reales. Bien, en los sistemas oleodinámicos, oleohidráulicos en realidad, óleo porque es en base a aceite, ¿verdad? Nuestros sistemas son en base a aceite. Después cuando veamos fluidos vamos a ver que no todos los fluidos hidráulicos son en base a aceite, pero los que trabajan a grandes potencias y altas presiones sí lo son. Vamos a ver un poquito entonces las ventajas y desventajas de los sistemas hidráulicos comparados a otros sistemas como por ejemplo el neumático o el eléctrico. Vamos a tener algunas ventajas como que el aceite empleado en el sistema es reutilizable, ¿sí? Permite trabajar con elevadas presiones y elevadas fuerzas y torques sin ningún problema. La velocidad de actuación es fácilmente controlable, las velocidades con una palanquita. También tiene la ventaja de que la instalación es compacta. Bueno, infinidad de ventajas que después vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Pero a su vez tiene algunas desventajas. Generalmente la hidráulica es sucia, a veces no se podría utilizar, imagínense en un quirófano un sistema hidráulico o en una fábrica de productos alimenticios. En esos casos se va a usar generalmente la neumática. Es un poco peligroso el trabajo con la hidráulica debido a las altas presiones, ¿sí? Es inflamable, el aceite vaporizado es peligroso en las salas de máquinas. Bueno, hay ventajas y desventajas como en cualquier sistema. Acá hay un cuadro, después fíjense, donde también estamos hablando de ventajas y desventajas. Como generalidades entonces, ya entrando en lo que es la oleohidráulica, los sistemas hidráulicos en general, podemos decir que cada vez más es la cantidad de elementos que
que están utilizando hidráulica, sobre todo los barcos y los móviles, camiones, camioncitos, el camión de DEA, por ejemplo, del alumbrado, levanta la grúa con sistemas hidráulicos. En la construcción, infinidad de máquinas están trabajando con hidráulica, y en los barcos también. Cada vez guinches que antes trabajaban con motores eléctricos, ya ahora vienen hidráulicos, y bueno, todo lo que es la automatización de un barco se está trabajando muchísimo. Y esto se debe a varias ventajas, como las que estuvimos recién describiendo, que también están descritas en esta filmina. Bien, un sistema hidráulico, entonces, es un sistema que no crea energía, sino que toma energía de un motor externo, ¿sí?, que puede ser un motor eléctrico o un motor a combustión, etcétera, que puede estar instalado en el barco, que le da, o en un móvil, por ejemplo, un camión, un auto, y que le da potencia. De esa potencia se la da a través de la bomba. La bomba transfiere potencia mecánica, de alguna manera, por el movimiento de su eje, en potencia hidráulica, como ya definimos hace un rato, caudal y presión. Eso es lo que me da la bomba. Esa potencia hidráulica, a través del fluido, se transfiere, se maneja, se controla con los elementos que vamos a estudiar, y la hacemos trabajar en los consumidores o actuadores, que son los cilindros o los motores hidráulicos, que son los que me transfieren de nuevo esa energía hidráulica en una energía mecánica. Para poder manejarnos con todo esto, y de igual manera en otros temas como puede ser la electricidad, etcétera, o la neumática, vamos a tener una importante batería de símbolos. Estos símbolos los vamos a ir viendo. Muchos de ustedes ya los han visto alguna vez, los han conocido, pero lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, intercalándolo con algunos temas, como para ir absorbiendo toda esta información y poder entender, promediando el curso en adelante, los planos y el funcionamiento, que es a lo que queremos llegar específicamente de los sistemas hidráulicos. Básicamente, un sistema hidráulico, la mayoría de ustedes lo deben saber, un sistema muy básico, está compuesto por elementos. Lo primero que vamos a hacer en el curso, ya desde el próximo video, la próxima presentación, es empezar a ver los elementos que componen un sistema hidráulico. ¿Y estos cuáles son? Podemos tomar empezar por cualquiera, pero vamos a hacer un recorrido. El tanque de compenso, como primer elemento importante, el fluido que contiene, también otro elemento muy importante, ya lo vamos a ver en su mantenimiento. También tenemos la bomba, los filtros, las válvulas, los actuadores, y obviamente los conductos o mangueras que van a hacer la unión de todos esos elementos. El sistema está más o menos indicado de esa manera, y el funcionamiento básico de un sistema de estos está explicado después, léanlo bien, pero la bomba toma líquido desde la aspiración, desde su succión, le da caudal, le da potencia, le da presión. Ese líquido, por diferencia de presiones, se mueve a lo largo de todo el circuito, que es un circuito cerrado, y pasando por la válvula, que es la que le da, a través de una palanca en este caso, le da la direccionalidad al líquido, va a llegar al actuador o consumidor de potencia, por eso se denomina de esa manera, que es el que va a hacer el trabajo mecánico que nosotros queremos lograr. A su vez, la parte del actuador que se vacía, porque si entra presión y líquido de un lado, tenemos que ir vaciando del otro, va a tener que retornar de alguna manera al tanque.
la bomba no se prende y se apaga como puede ser un compresor en neumática. Las bombas funcionan siempre, pero son bombas de desplazamiento positivo, ya lo vamos a ver con detenimiento. Entonces no se puede bloquear la circulación. Entonces la idea es que al no tener que bloquearla, se haga un sistema de retroalimentación y que vuelva esa presión o ese caudal de líquido al tanque. Eso es lo que está explicado en esta filmina. Puede ser directamente por la válvula, como en el esquema anterior, o puede ser a través de bloquear la válvula y habilitar una válvula de alivio, ¿sí? Como es en este otro caso. Son distintos diseños para el mismo funcionamiento de un sistema. Bien, a modo de ejemplo y como introducción, después esto lo veremos con mucho más detenimiento, en la filmina siguiente vemos algunos sistemas básicos de estos circuitos. Por ejemplo, uno en paralelo, como este, con una misma bomba, alimentando dos sistemas de consumición de energía, o sea, dos cilindros, con dos válvulas, una cada una. Esto es en serie, tenemos en serie porque es el mismo conducto, donde van tomando sistemas. Fíjense, como gráfica general, el tema de los sistemas centralizados en los barcos. Es muy común tener sistema centralizado, una gran sala de máquinas hidráulica, y de ahí poder darle potencia al resto de los sistemas. Sistemas más pequeños, en este caso un sistema hidráulico para un camión. Sistema de un guinche, este lo vamos a ver más adelante, ya les digo, pues es un sistema muy interesante con auto frenante, pero como para ir viendo la aplicación práctica de todo esto, que no es tanto la teoría, sino que vamos a ir después a tratar de entender cómo funcionan estas cosas. Un sistemita muy pequeño para embarcaciones pequeñas de timones, sistemas más complejos, bueno, infinidad por ejemplo, fíjense, una ABS de un auto, donde cada una de las ruedas, esquemáticamente, obviamente, se le da el freno requerido a través de un sistema hidráulico, comandado por un sistema electrónico, obviamente, que va a comandar las válvulas electrohidráulicas. Y tan complejo como este, que puede ser un sistema hidráulico de una caja de cambios automáticas, bien moderna, de autos de alta gama. Bien, el siguiente video entonces vamos a tratar el tema de ya empezar a ver elementos de un sistema hidráulico